there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Joseph Larson, el Dr. David Watts, Lauren Larson, Dave Smith, John Rosenstern y Josh Rosenstern. Y Josh, bueno, no muchas personas pueden estar al otro lado de ti por allá, ¿no? Nadie, yo soy el último. Usted me cambia muy rápido. Muy rápido. Bueno, qué bueno que estás allí porque tu papá se caería si fuese el último de ese lado. Tiene que mantenerlo en línea, ¿verdad? Quiero dar gracias al Señor por lo que ustedes hicieron la semana pasada durante el maratón. Damos gloria a Dios por ello y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. Tuvimos grandes servicios el domingo con Dave Reaver, y realmente servicios tremendos tuvimos. Dan, ese es un nombre bastante confuso, Dan, Doctor Dan, pero gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu Santo. Y espero que estuvieron con nosotros. Si estuvieron con nosotros, fueron bendecidos. Lo digo de esa manera. Tantos comentaron sobre el mensaje de Dave el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Y gracias al Señor, pues, por la operación, el mover del Espíritu Santo, porque no hay nada como ello. ¿Tenemos salidas próximamente? Sí, señor. Primeramente, estoy muy emocionado de predicar el domingo en la noche aquí en el Centro Familiar de Adoración. Este domingo estaré ministrando aquí. El 11 y 12 de septiembre estaré en Brighton, Michigan. Uno de nuestros ex estudiantes se graduó, Joseph, hace que tanto tiempo, el mismo año que tú, ¿verdad? Sí, señor. No recuerdo exactamente, tal vez 2015. 2016, entonces. Bueno, de cualquier manera, él viajó durante mucho tiempo como evangelista y después se terminó quedando en Brighton, Michigan como pastor Asher Weber. Estaré ahí 2 servicios, el 11 y 12 de septiembre, sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. en Brighton, Michigan, del 11 al 12 de septiembre. ¿Alguien más? Sí, señor. Yo, de hecho, voy a estar en Graham, Carolina del Norte, en el 23 y 24 de septiembre. Estaré con el pastor Kevin Barber en Full Gospel Tabernacle en Graham, Carolina del Norte. Así que si están ahí, si están en las áreas circunvecinas, del 23 al 24 de septiembre a las 7 p.m., ambas noches, jueves y viernes, vengan y acompáñenos, si es posible. ¿En este lado de la mesa? Sí, 11 y 12 de septiembre, papá y yo estaremos en Crowley, Luisiana. Estamos esperando grandemente visitar con Crossway Fellowship Church, con los pastores de USET, gente maravillosa en Crowley, Luisiana. La localidad es 395 BFW Drive y el tiempo de servicio va a ser el sábado a las 6:30, domingo a las 9:30 y el servicio general comenzará a las 10:30 el domingo. Si necesitan más información, llamen al pastor Kerry en el 337-783-6524. Incidentalmente, cuando terminemos esta serie sobre las grandes doctrinas de la Biblia, que tenemos un camino largo restante, así que va a pasar un poco de tiempo, pero incidentalmente, cuando empecemos esa nueva serie será sobre el libro de Apocalipsis, versículo tras versículo. Y estoy, anticipando eso y espero que usted también, porque Gálatas es el libro de santificación del Nuevo Testamento. Permíteme mencionar que Charla y yo vamos a estar en Spartanburg, Carolina del Sur. Discúlpate. No hay problema. Del 10 al 12 de septiembre, con el pastor Nicky Corbin, Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church, viernes a las 7, sábado a las 7, domingo a las 10 a.m. Si viven en el área de Spartanburg, vayan a visitar esta iglesia. Van a ser bendecidos. Ellos tienen la iglesia muy bien preparada, Dios se mueve y gente piadosa. Cada vez que nosotros visitamos, somos bendecidos por la adoración y por lo que la gente hace allá. Así que involúcrense en la iglesia Truth Chapel y serán bendecidos. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, las consecuencias del pecado.
El pecado tiene consecuencias terribles, damas y caballeros. Por favor, recuerde esto, entiende esto. Y es algo terrible. Solamente usted nunca sobrepasa el pecado, aunque Dios perdona, aunque Dios nos limpia, gracias a Dios con eso, pero usted nunca se sale con la suya. El pecado siempre tiene consecuencias y esa actitud que indica la revolución que sucedió en sus mentes. Ellos se escondieron de la presencia del Señor Dios, hecho por la presencia y la comunión de Dios, que ahora ellos no querían tener encuentros con Él. La vergüenza y el temor ahora eran la emoción dominante, indicando la destrucción que había sucedido en sus corazones. Todo había cambiado. Cuando Adán y Eva pecó, todo cambió. Ellos cambiaron hacia Dios y en esencia Dios cambió hacia ellos, porque Dios no puede tolerar el pecado. Eso entorpece su caminar con nosotros o daña su operación con nosotros. No es que de la noche a la mañana Él se ha molestado. No, no, no. Dios no es así. Y Él siempre tiene misericordia y es amable con aquellos que le permiten serlo en sus corazones y vidas. Pero la actitud del hombre que cambia hacia Dios es lo que afecta ese cambio. Es lo que hace el problema, esa situación, porque si nosotros pecamos, nuestra actitud cambia hacia Dios. Y, y realmente Él no está con nosotros como estaba anteriormente. Y, y nosotros, si nosotros no confesamos nuestro pecado, nosotros podemos arreglar las cosas en lo que tiene que ver con lo que humanamente es posible, ¿no? Pero si nosotros no confesamos nuestro pecado a Dios, si no pedimos su gracia y misericordia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si no hacemos eso, sucede que entonces está esa separación entre el hombre y Dios. Y las cosas pues no están bien hasta que nosotros arreglemos las cosas. Dios no puede arreglar las cosas que nosotros no arreglamos. Entienda usted eso. Ahora, obviamente Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios, pero hay ciertas cosas que Él no va a hacer. Él no va a tolerar el pecado. Él no lo tolerará como si no tiene ninguna consecuencia. Y nosotros tenemos que hacer algunas cosas nosotros mismos y esas cosas, algunas de esas cosas dependen de nosotros y una de ellas es confesar nuestros pecados. Y confesamos nuestros pecados. Eso es algo que es vital en parte nuestra. Dios demanda eso. Si nosotros ignoramos eso, entorpecemos a Dios, lo que lo detiene a Él de restaurarnos. Y nosotros tenemos entonces un gran problema si eso sucede. Así que si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, que es confesar nuestros pecados al Señor, etcétera, etcétera, entonces eso nos pone en un lugar, una posición que entorpece a Dios con nosotros y no queremos eso, damas y caballeros. Cada uno de nosotros ha pecado en tiempos pasados. Cada creyente, nunca ha habido uno que no lo haya hecho. Y yo nunca olvidaré la primera vez que escuché a Aine Trotter predicar. Y yo nunca hubiese pensado esto. Realmente nosotros tendemos a mirar a las personas, especialmente a los predicadores que son de bendición a nosotros, los miramos y sentimos como que es imposible que ellos fallen. Y él habló ampliamente de cómo Satanás empezó a tentarlo. Él no dijo con qué o de qué manera, pero empezó a tentarle en su último servicio en un lugar donde él estaba en África. Y él luchó contra eso y dijo, no, yo no cedí a esa situación, pero nosotros a veces pensamos que ciertos hombres de Dios no pueden ser
tentados. Y sí pueden, damas y caballeros, en gran manera, claro que sí. Nunca ha habido un creyente en la faz de la tierra que no haya sido tentado. Así que nosotros, nosotros podemos hacer las cosas lo mejor posible al confesarlo al Señor, ¿no? Pidiéndole a Él que nos limpie de toda injusticia. Y Él hará eso. Pero depende de nosotros. El, depende de nosotros el permanecer firmes en nuestra parte de esta relación, ¿no? Sí, adelante, mire. Adel- Bueno, hablamos de cambios de relación como resultado de la dinámica del pecado o que cambia la relación. Vimos cómo sucedió eso con Adán y Eva, cómo se escondieron. El pecado hace algo que yo creo que engaña a la humanidad porque produce autojusticia. Nos escondemos de la justicia de Dios y ahora tenemos autojusticia. Durante poco tiempo, hace muchos años, enseñé una serie a los diferentes reos en una institución en particular en el estado de Luisiana que estaban a punto de salir de la institución. Se les requería tener ciertas horas de educación y yo les estaba dando a ellos responsabilidad o tomé la responsabilidad de conducir 9 horas de enseñanza y una de las áreas era de cómo tratar con las cosas financieramente. Y una de las observaciones que yo hice y encontré en mis investigaciones tratando con algunos de los capellanes es que algunas de las primeras cosas que hacen los reos es pedir prestado porque no pueden tener empleos rápidamente o están luchando, así que no los culpamos por tratar de obtener dinero, la familia no tenía, pero lo que sucede cuando uno pide prestado es que ahora uno tiene deudas. Y lo que sucede es que uno va a esconderse de la persona si ellos no tienen el dinero para poder pagarles. Así que la relación, la dinámica de esa relación cambia drásticamente. Y usted busca no solamente comunión, pero también su dinero. Así que lo último que quiere hacer es quedar endeudado porque cambia la dinámica de la relación y usted se va a esconder de esa persona. Eso en esencia no es un buen ejemplo, pero creo que es un gran ejemplo para poder explicar lo que sucede con el pecado. El hombre le debe a Dios una deuda que no puede pagar y la única manera de poder tener comunión y relación otra vez es reconociéndolo, arrepintiéndonos de esa pecaminosidad, de esa rebelión y de dejar la autojusticia pidiéndole a Dios que nos dé la justicia que podemos tener a través de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Excelente ejemplo, John. Y no lo había pensado de esa manera, pero realmente le debemos a Dios una deuda Así y es. nosotros no podemos pagar. Y eso nos está mirando a nuestro rostro 24 horas al día, 7 días a la semana. Y realmente yo no entiendo esta doctrina que de la gracia nueva, realmente no sé cómo se llama, pero el comportarse como que yo soy la justicia de Dios. Bueno, eso es verdad, pero yo no tengo que pedir perdón por el pecado. Yo no sé de dónde viene esa idea, no sé quién Yo presentó sé de esa dónde idea. viene. Viene del pozo infernal. Sí, No quiero ser cruel, pero yo sé que usted lo entiende también simplemente porque lo que John acaba de decir, si esa relación entre las dos entidades no se resuelve, entonces hay fricción, hay una falta de comunión. Dios no desecha a la gente cuando fallamos, gracias a Dios que no lo hace. La justificación es algo tan maravilloso, un plan es una parte tan maravillosa del plan de Dios. La justificación le permite a Dios permanecer en relación mientras luchamos nosotros al hacer las cosas bien. Sin embargo, la comunión con Dios puede ser dañada cuando no reconocemos nuestra fechoría, nuestro error. Así que en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, están llenos con la misma instrucción. Cuando fallamos hay que pedirle a Dios perdón. En el Antiguo Testamento, el día de expiación era el sacrificio lo que realmente refleja el sacrificio de Cristo más que nada y cualquier otra cosa. Es un tipo y una sombra de lo que Cristo haría. Pero ese sacrificio solamente sería suficiente para todo Israel durante un año. Durante ese año, cuando el individuo pecaba, era requerido llevar diferentes sacrificios y claro, no todos claro. tenían que hacerlo, pero si fallaban, entonces tenían que llevar diferentes sacrificios. Y siempre fallaron. Bueno, sí, pero esa era su responsabilidad de tomar lo que se requería como sacrificio para su pecado
y traerlo a la puerta. Recordemos que aún estaban bajo el auspicio o bajo esa cobertura de que no veía a Dios iniquidad ni perversidad en Israel por el día de expiación, pero la gente individualmente aún tenía que venir y ofrecer sacrificios a diferentes niveles para poder arreglar su relación con Dios. En tipo y sombra, eso es Antiguo Testamento. El único sacrificio que es bueno para siempre es Cristo en la cruz del Calvario. El día de hoy nosotros, como individuos que vivimos bajo esa verdad, bajo esa maravillosa posición de justificación, cuando fallamos, no tenemos que llevarle una puerta a un animal a la puerta del templo y ofrecerlo, pero tenemos que ofrecer sacrificio de labios y admitir lo que hemos hecho y confesarlo al Señor. Primera de Juan 1:9 y una vez más, Primera de Juan 1:7 y todo eso. Es el pacto del Nuevo Testamento, una relación con Dios que refleja el tipo y la sombra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sacrificios. Así que sí tenemos Así es. nuestro día de expiación, si me permite decirlo así, en Cristo, de una vez y para siempre, pero eso no niega la necesidad de que yo pueda ser dirigido por el Espíritu y ser redarguido, convencido por una actitud o una acción y venir al Padre y pedirle a Él que me perdone y después, en segundo lugar, aplicar lo que nosotros sabemos que trae la victoria sobre lo que yo acabo de fallar, que es fe en la cruz. Doctor, adelante. Pero eso era todo. Doctor Watts, adelante. Sí, señor. Mire, tal vez usted ha estado asociado con otros más que nosotros aquí en este esfuerzo, ¿no? ¿Ha escuchado usted de esta doctrina? Sabe, traen a la mente Romanos 3, versículo 10. Pablo dice que, como está escrito, no hay ni aún uno justo, ni aún uno, y él, por supuesto, está citando al Señor, pero yo he escuchado, cuando yo era un niño, probablemente había mucho énfasis tal vez demasiado énfasis. Yo constantemente pensaba que me iba a morir e iba a ir al infierno por todo lo que yo había hecho. Crecí en una iglesia legalista, Legalista. hiper Wesley en cuanto a su creencia, así que yo creo que en cierto momento la gente cambió y decidió que uno iba a estar bien sin importar qué. Yo he escuchado mucha enseñanza de la hipergracia. La sangre de Jesús es tan poderosa que perdonó los pecados del pasado, presente y futuro, que es verdad, pero la gente toma eso y dice, no hay necesidad de arrepentirnos del pecado, y eso no es cierto. Tenemos que arrepentirnos, así como este versículo lo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, y todos somos pecadores, y nosotros, no siendo calvinista, siendo arminionista, creemos en el libre albedrío y sabemos que en cierto punto podemos nosotros eliminar nuestra relación con Dios y decidimos alejarnos de Él, así que tenemos que estar conscientes de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado. No creo que podemos enfatizar, mire, no tenemos que vivir bajo temor o bajo inseguridad o pensamos que vamos a morir y nos vamos a ir al infierno, pero al mismo tiempo el pecado es muy serio y es algo muy serio y necesita ser enseñado y predicado con seriedad. Un escritor leí que dijo que el pecado es lo que hacemos cuando tratamos de satisfacer nuestro corazón con cualquier otra cosa aparte de Dios. Ese era su punto y yo pensé que eso fue algo bastante poderoso, que todo hombre tiene un vacío en forma de Dios y tratan de llenarlo con cualquier otra cosa excepto Dios y terminan mal. ¿Cuánto ha avanzado esta doctrina? ¿Cómo se llama, Lauren? La revolución de la gracia. Y ha hecho ¿Cuánto ha avanzado eso? es grande porque dicen que todo está bien, que no hay problemas, que la gente puede recibir lo que quiera y la gente es atraída, pero tiene una sombra de... Bueno, yo propongo que es para cubrir pecado, Sí, ¿no? así es. Puede serlo. La gente que lo está predicando no quiere que esto suceda.
pero al mismo tiempo, realmente ellos creen que si su fe es correcta o está bien fundada, tienen el dominio del pecado y sabemos que ese es el objeto incorrecto de fe. La confesión de la experiencia de salvación no es el medio por el cual usted puede vencer al pecado, pero va más allá que esto. En la revolución de la gracia llega al punto que están enseñando que el Espíritu Santo no redarguye de pecado. Si Él no convence de pecado, caballeros, estamos en Mm. peligro. Hubo una pareja que se acercó a mí cuando yo estaba pastoreando y me dijeron, queremos casarnos, hemos estado viviendo juntos por 4 años y Dios, la gracia de Dios nos ha cubierto todo ese tiempo, pero queremos arreglar la vida con Dios, queremos casarnos. Y yo tuve curiosidad, ¿no? Yo estaba tratando lo más amigable posible, pero ellos no sentían convicción sobre los 4 años que habían estado juntos, diciendo, bueno, Dios me dijo que mi gracia cubrió todo y estábamos bien. Y yo les dije, bueno, el Señor puede perdonarles del pecado, claro, pero durante ese tiempo donde están viviendo fuera del matrimonio uno con otro, Él no cubre Correcto. eso. No lo Así cubre. que ese tipo de actitud es muy prevalente en el mundo. Mucha gente dicen, bueno, yo amo a Jesús, pero me gusta hacer esto y me gusta hacer aquello. Y nosotros no tenemos que dar a nadie, si usted está en el ministerio, usted no tiene que darle a nadie permiso para pecar. Van a encontrar una manera de pecar. Así Correcto, que sí. yo no quiero ser legalista, pero a la vez yo quiero enfatizar lo importante que es que nosotros arreglemos nuestras vidas con Dios. Sí, correcto. Especialmente cuando, o no debería yo decirlo de esta manera, cuando es tan fácil el tener perdón del Señor, ¿no? Así es. Mire, yo realmente siento, hermano Swagger, que este mensaje de la revolución de la gracia llegó para poder contrarrestar el mensaje de la cruz. Lo que el doctor Watts es cierto, pero por esto es que la atracción del mensaje de la cruz y la revolución de la gracia es tan importante para el pueblo. Hemos aprendido santidad a través del movimiento de Wesley, a través de el movimiento pentecostal del primer siglo, o no del primer siglo, sino del siglo XIX. Y primordialmente eran intentos de santidad Mm. externa nada más, y no funcionan. Y siempre se presentan como un error. Tratan de santificarse ellos mismos y eso no se puede. Y en algunos tenían buenas intenciones, lo deseaban, lo querían, sentían que Sí, sí, necesitaban, pero no sabían cómo. claro, claro. Pero cuando uno está peleando para lograr algo que es una tarea imposible, la frustración que llega por eso puede a menudo hacer lo que Pero uno estás salte y brinque. diciendo que piensas que esa doctrina empezó cuando la gente estaba tratando de santificarse ellos mismos. Creo que ellos se rindieron Ellos en no tratar de estaban en la santificarse a sí cruz, no mismos. aceptaban la cruz. Correcto, la frustración que ha existido durante siglos en la iglesia lo hizo un candidato primordial para el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia y la fe propiamente enseñados es el mensaje de la cruz. Así que al estar llegando al frente el mensaje de la cruz, la clave principal, el componente principal de este mensaje, cuando yo recién lo escuché, yo pensé que estaba predicando lo que nosotros predicamos y yo escuché y escuché y escuché y comencé a escuchar y a ver que habían diferencias muy agudas, una separación en la senda, en el camino. Tal vez decimos lo mismo acerca de la justificación, tal vez decimos lo mismo acerca del efecto de la cruz, pero hay una gran bueno, una divergencia, un desvío, y la gente que conozco, que enseñó el mensaje de la cruz con nosotros aquí, la gente aceptaba el mensaje de la gracia de Dios y es apropiado y yo siento como que he nacido de nuevo, pero el mensaje de la cruz no lo lleva a uno a una libertad para pecar, sino que nos da libertad contra el pecado que surge tan fácilmente contra nosotros. Y si yo me levanto y yo le digo a la gente, lo cual debo hacer, que esto no está bien, yo no estoy predicando ley, estoy predicando responsabilidad del nuevo pacto para Cristo, para con Cristo, y Pablo dijo que eso era su posición. Cristo es una responsabilidad para el creyente relativamente a lo que él dijo que nosotros debemos ser.
Y no solo eso, pero cómo llegamos a ese punto. Así que todo esto es nuevo pacto. Entonces, es un medio paso hacia el mensaje de la gracia y también una senda entera hacia, una vez más, hacia poder, bueno, hacia el liberalismo. Bueno, pero ahí es donde diferimos del campo reformado, porque ese campo dice, bueno, en la cruz, usted es justificado, es santificado, y hasta ahí va a llegar en su salvación está en Cristo, y hasta allí, ese es el punto que se detiene. Nosotros estamos diciendo, sí, estamos justificados en la cruz, pero también a través de la cruz, Él nos empodera a vivir una vida victoriosa y una vida de santificación, y yo creo que es la diferencia, ¿no? Martín Lutero creyó que eras solamente tan santo como eras en el momento de conversión, no ibas a ser más santo cuando eras salvo, no te acercabas más a Dios, no crecías en tu relación con Dios, hasta ahí era el punto. Entonces, creo que un aspecto para mí que he dicho anteriormente que ha realmente cambiado cuando aprendí el mensaje de la cruz es como es un mensaje que santifica y es un mensaje que le dará victoria sobre el pecado en su vida, no solamente pecados, pero pecado, las La iniquidades, causa del la pecado. raíz del pecado. Entonces, yo creo que eso obviamente, pues, ese aspecto de la santificación no se ha enseñado ampliamente. Correcto. Hermano Swagger, una de las cosas que yo he observado con la revolución de la gracia y todo este proceso que estamos presentando y muy prevalente en todas las falsas doctrinas, incluyendo la vida con propósito y el G12, la cruz se usa como una carnada. La cruz se usa para traducir o para poder seducir a los tradicionalistas por causa del sacrificio de Cristo, utilizándolo como un trampolín para que ellos puedan moverse y salir de la cruz, en vez de la cruz como lo enseñamos nosotros, que es nuestro destino, nuestro objeto de fe, la fuente de poder por la que Cristo trabaja. La ley la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado y ellos lo utilizan como un trampolín para salir de la cruz. Cuando hablan de la cruz, mi observación es de que ellos ven hacia atrás desde el punto de vista de que eso ya terminó, sigamos adelante. No lo dicen así de simple, pero en esencia es lo que están diciendo. De hecho, son enemigos de la cruz, hermano Swagger. Ellos no predican la cruz, no enseñan la cruz, no entienden la cruz, y esa es la razón. Así que toman las mismas palabras, a esto le llamamos neo-ortodoxia, y le aplican diferentes conceptos y significados, y eso es lo que seduce a la gente para que corra a la revolución de la gracia y a la vida con propósito y al G12 y también a las diferentes modas, como por ejemplo aquella de la que siempre hablamos, palabra de fe. Palabra de fe, ¿no? Corren a estas diferentes doctrinas falsas, corren a esas cosas porque las palabras suenan muy familiar y eso es el peligro. Así es como la psicología ha encontrado su fuerte en diferentes lugares cristianos, especialmente la psicología humanista, porque utilizan términos y palabras que la gente ya conoce y la obra del señor Bernard en propaganda es lo que él enseñó en su libro llamado Propaganda. Usted tiene que utilizar el lenguaje que la gente entienda, pero tenemos que moverlos de su entendimiento a una nueva definición Así es. y hay que hacerlo sutilmente para que no se den cuenta. Esto es lo que, esto es lo que están haciendo, cambiando a los predicadores por agentes de cambio. Salió esto de la psicología, así que el agente de cambio no predica el evangelio, él es el que va a cambiar la manera como la gente piensa y eso es brujería, por definición. Y una vez más, el resultado final del mensaje de la cruz es la santidad. Y Claro, cuando nosotros predicamos a las personas las cosas que deben de estar en sus vidas, como el matrimonio, y nosotros decimos, esta es la palabra de Dios, nuevo pacto, responsabilidad, Cristo una vez más nos dio esta ética. Lo predicamos, pero también tenemos que predicarlo con el conocimiento del cómo. Y realmente ha estado esto en mi corazón durante los últimos meses, el cómo hacer y el qué hacer debe de predicarse en conjunto. Y la revolución de la gracia se rehúsa a predicar el qué hacer. Si predica qué hacer, está predicando ley, según ellos. Y tenemos que, como Pablo, hablar con los creyentes diciendo, dejen de robar, dejen de mentir. Si están haciendo eso mal, está mal. Pablo tenía la parte doctrinal de sus epístolas, pero también estaba la parte práctica. No dejen esto, abandonen aquello. Él está hablando con creyentes que conocen el mensaje de la cruz.
Pero ¿será que lo ignoraron? Bueno, dicen que si usted dice algo sobre el pecado, agrava y de hecho promueve la cultura de los pecados en la vida. Eso enseña Hacen lo palabra de mismo fe. ellos, ¿verdad? Y esa idea viene del mismo lugar, ¿no? Del mismo fundamento. Hace un par de semanas tuve el privilegio por primera vez de ser invitado al programa de la hermana Frances y una persona llamó y ella dijo que su pastor le había dicho a ella, bueno, una señora en su iglesia le había dicho a ella que necesitaba dejar la cruz y seguir adelante a las otras cosas. Ella dijo que su pastor apoyaba eso y nos pidió nuestra opinión y yo le dije a ella que si algún pastor o algún ministro le dice que deje la cruz, entonces usted tiene que salir de esa iglesia y Así es, alejarse de así ellos es. porque están ellos perdiendo el punto entero de lo que todo esto es. Como dijo el hermano Larson, cuando uno comienza a enfatizar la santidad y la vida santa, pero cómo vivir santos a través de la cruz, la gente dice, bueno, usted es un legalista o comienza a decir que, bueno, usted es anticuado o diferentes cosas, solo quieren vivir, como les dije, tienen un dicho, yo amo a Cristo, pero también me gusta beber, o amo a Cristo Sí. y me gusta, no sé, diferentes cosas, pero si uno se dirige a la mayoría de la gente en Estados Unidos, si le pregunta, ¿usted Ujú, ha aceptado a Jesús? Ellos dicen, yo amo a Jesús, yo hago las cosas para claro. Cristo. No significa que sean cristianos, simplemente que quieren tener un cristianismo americano cultural, quieren añadírselo a todo lo demás que ellos están haciendo, trayendo a la familia, a la iglesia de vez en cuando, una vez al mes, y llegando de vez en cuando. No es una relación real ni un entendimiento real de la palabra de Dios. Si usted abandona la cruz, ¿a dónde va a ir? Bueno, Usted va a ir a un lugar en algo que el hombre ha creado, que el hombre ha hecho, no está en la Biblia. Y allí es donde va a ir. Es el único lugar donde puede ir. el único lugar. Porque no hay lugar fuera de la cruz. Fuera de la cruz no existe. No hay nadie que conozca la cruz más que Pablo. Y aún así, si nosotros ignoramos la exhortación que él le dio a los cristianos de sus días, en todas sus diferentes cartas habían diferentes circunstancias y situaciones, entiendo, pero esas cosas se escribieron para nuestra instrucción, así que el cómo hacer las cosas en Romanos del 1 al 11, capítulos del 1 al 11, son seguidos por el cristianismo práctico cristiano o el cristianismo práctico, la vida cristiana práctica del 12 en adelante. Tenemos que añadir eso, 3 y 4, doctrina, aplicación práctica, Gálatas 1, 2, 3 y 4, doctrina, 5 y 6, aplicación práctica, lo que debe producir y lo que debe eliminar. Así que nosotros tenemos que tener la libertad y escúchenme, hermano Swagger, por favor, el pueblo de Dios no siempre reconoce el error. Y yo creo que esto es algo que nosotros como predicadores tenemos que entender. Mm. Las cosas se esconden de nosotros rápidamente, nuestra carne lo cubre, pero cuando el hombre bajo la unción del Espíritu Santo llega y se levanta y sube al púlpito y dice, dejen de mentir, ya han estado mintiendo, dejen de manipular. Esas cosas no son lícitas, eso es ético, esa es la ética moral. Cristo predicó ética moral a nuestra vida, pero si usted predica la ética moral sin el conocimiento de la cruz, no solo la gente no va a poder lograrlo, pero simplemente será religiosa. Y ese es el horror. Adelante, Disculpe, adelante. solo quería decir que tengo a un muy buen amigo mío, un pastor, y él creció en una iglesia muy tradicional y legalista y pentecostal, y él dijo que esa desilusión y siempre se sentía como como que desilusionaba a Dios y como que lo decepcionaba, terminó convirtiéndose en un adicto porque él sentía como que siempre le fallaba a Dios, sentía como que él cometía error tras error y jugamos y bromeamos y le dije, decimos nosotros, a mí me costó o me causó eso ser más devoto y a ti ser un drogadicto y bromeamos con eso, pero así es como eso como que eso a eso nos empujó, porque siempre tratábamos de agradar a Dios con las cosas del exterior, Ese es el externas. problema, que él lo estaba Exacto. haciendo. Y una vez más, nosotros no podemos santificarnos. Eso es muy difícil, el Así entenderlo es. para nosotros. Pero aún así somos Mm, responsables de encargarnos de que la santificación ocurra. sí, Esa es pues. nuestra responsabilidad. Así que
Tenemos que saber qué hacer y tenemos que saber cómo hacerlo, y los predicadores tienen que predicar ambos aspectos de este mensaje, y no debemos permitir que la revolución de la gracia o que las cosas malas de la vida cristiana o que la frustración que el cuerpo de Cristo siente viviendo 500 años bajo la ley y no entendiendo la hermosura y el poder de la gracia de Dios siga dañando. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, Sí, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y ahora, hay algunos que pueden decir, bueno, le está criticando el bautismo en las aguas o lo está denigrando. No, lo está manteniendo en su lugar correcto. correcto, sí, Nada debe de tomar el lugar de la cruz. Nada. sí, porque no podemos tener un cristianismo sin cruz. Eso no es No es posible. posible, no, no No lo es es. posible. Usted, si quita la cruz de allí, no resta nada. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es hecho posible por la cruz. Adelante, Dave. La actitud de Dios hacia el hombre. No solo hubo un cambio en la actitud del hombre hacia Dios, sino que también en la actitud de Dios hacia el hombre cambió. Reprensión, condenación, maldición, expulsión del huerto, son todos indicativos de esto. El pecado es unilateral, pero sus consecuencias no lo son. El pecado provoca la ira de Dios y el disgusto, y necesariamente es así porque está en contradicción con lo que Él es. Disculpa un momento, Dave. Uno de los problemas que tenemos, y esta categoría nos categoriza a todos, es que realmente no sabemos qué tan malo es el pecado. Realmente no entendemos lo horrible que es el pecado, lo destructivo que es el pecado y lo poderoso que es. Y en nosotros mismos no podemos vencerlo. Así de poderoso es esa situación. No importa quién usted sea, no puede vencer usted el pecado en su vida por sus propias estrategias, por sus propios medios y caminos. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Usted perderá cada vez. Tal vez usted tenga victoria sobre algunas cosas, pero no sobre todo. Usted solamente puede hacer eso por los medios de la cruz. Hermano Suárez, realmente cuando pensamos en esto, no hay ningún ser humano vivo que haya experimentado realmente la consecuencia final del pecado. La paga del pecado es muerte. Sabemos y conocemos la muerte física, pero realmente nos habla más del componente espiritual. La razón por qué menciono esto es porque todos en el infierno ahora mismo saben la consecuencia final del pecado, pero ningún ser humano vivo realmente lo conoce por esta razón. Porque toda aquella persona viva tiene una oportunidad continua de arreglarse con Dios. En un instante, todo lo que uno tiene que hacer es confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, creerlo en el corazón y uno será salvo. Realmente no es difícil ser salvo y lleno del pecado o lleno del Así Espíritu de es. Dios. Nosotros lo hacemos difícil, pero el plan de Dios es muy fácil para que la gente lo crea. Sin embargo, Cristo cuando estaba en la cruz dio palabras que son estremecedoras cuando uno lo piensa bien. Creo que citó el Salmo 22, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el momento en el que él hizo eso, en el margen de tiempo en el que él hizo esto, él se convirtió en el sacrificio por el pecado, no en pecador. Jesucristo jamás fue un pecador, él fue siempre perfecto, murió por nuestros pecados, no por los suyos, por supuesto, pero tomó sobre sí mismo la pena completa del pecado. Él se puso en mi lugar. En ese momento, creo yo que en todo el sufrimiento que él tuvo, en ese momento fue lo peor de todo, más que los azotes, que la corona de espinos, que el ridículo, todo eso no se comparaba. En el momento en el que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado y desamparado? Él, Dios el Hijo, le estaba hablando al Dios el Padre, haciendo la declaración, porque en ese momento Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo, Así es. porque él tomó sobre sí mismo el pecado Él era del el mundo. pecado del mundo. Sí, ahora mismo toda persona viendo y escuchando tiene la oportunidad en este momento de arreglarse con Dios, pero el momento en el Ujú. que nosotros entremos a a la eternidad, eso termina. Y yo creo que la peor parte del infierno, donde hay lloro y crujir de dientes, donde esa eternidad será en la que esos individuos sean eliminados completamente de Dios. Aún el pecador más grande, si pudiéramos identificarlo a quien quiera que sea,
aún el peor de los pecadores en este momento, aún esa persona tiene esa Así oportunidad, pero en el es. infierno Así ya no es. más existirá esa No hay más oportunidad. oportunidad. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, continuamos donde nos quedamos. Hermano, disculpe, pero quisiera terminar lo que estaba diciendo antes de la pausa, pero regresando a lo que estábamos mencionando, hablando de la revolución de la gracia, una cosa que he escuchado y he visto que especialmente muchos millennials están presentando, gente que está en mi rango de edad, en la de Joseph, ellos se fijan en el mundo y ellos están viendo el infierno literal que la gente, en el que la gente vive diariamente. Están fijándose en los problemas de la sociedad en este país y en todo el mundo, que es algo muy real. Este mundo está lleno de dolor y quebranto, pero lamentablemente e irónicamente es por el pecado. Sin embargo, Así la es, gente así joven, es. nuestros constituyentes, nuestros contemporáneos dicen, bueno, estas son varias cosas que notamos. Número uno, hemos tenido la Biblia y hemos tenido la iglesia clásica en el cristianismo ya durante muchos siglos. Y en cuanto a lo que podemos ver, esto se hace o esto no le sirve para nada. De hecho, esto solamente ha causado más dolor, más problema y más dificultades para la sociedad porque esto crea dolor, crea legalismo y la lista continúa. Así que realmente la iglesia y el cristianismo en su sentido clásico no ha hecho nada para ayudar a la sociedad. Eso es lo que yo estoy viendo y escuchando. En parte, adicionalmente, la iglesia no hace nada para ayudarle a la idea clásica de la iglesia en la que ellos crecieron, sin hacer nada para ayudarle a la sociedad. Miren, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para ayudarle a los problemas? Están ustedes predicando, diciendo que la gente va a morir, se va a ir al infierno. Ustedes se levantan y predican que lo que ellos están haciendo está mal, pero no están ayudándole a las necesidades diarias de aquel que está luchando con pagar las cuentas, la enfermedad o que es todo aquello de la vida, el infierno que la vida, que la gente vive. Así que lo opuesto es para la gente que dice, bueno, nosotros podemos tomar de la Biblia, hay muchas cosas, se habla de la Biblia o del amor, tenemos que animar a la gente, así que estamos dispuestos en tomar eso y de usarlo y de tergiversarlo y convertirlo en un buen mensaje y eso es lo que nosotros ahora vamos a promover. Así que de hecho nosotros tenemos a diferentes cosas con con tremendas cosas del legalismo que dicen, bueno, ¿de qué le sirve eso a la gente? Sino solo servir. Y aparte de eso, ustedes me van a decir que yo me voy a ir al infierno cuando yo muera. Mi vida es un infierno. ¿Cómo pueden levantarse y decirme eso? Así que yo solamente comparto lo que muchos en el mundo el día de hoy ven y lo que ellos dicen. Algunos de sus puntos les doy crédito y digo, sí, tienen la razón, su vida sí es difícil y muy mala, pero sí quiero decir esto, que el sufrimiento del tiempo presente, primeramente, si ustedes salvo, no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros, pero el infierno que espera en la eternidad es mucho peor que cualquier otra cosa que alguien haya experimentado aquí. Pero eso es lo que la respuesta a esta conversación sería por algunos, y no sé si alguien tiene una respuesta a eso, pero eso es lo que yo puedo ver y he escuchado, es lo que he visto y lo que he escuchado, y eso es parte, eso es en parte ¿Puedo de hacer gente de mi una edad. pregunta? ¿Piensas que tu generación, tal vez Joseph puede contestar eso? Por eso los conceptos de la justicia social y socialismo son tan agradables para tantos. Tenemos una generación que literalmente ha sido tomada por estos conceptos y un porcentaje muy pequeño de la generación un poco menor realmente no tiene idea de lo que es el cristianismo. ¿Quién no fue el hermano River que dijo en el servicio que todos somos una generación o estamos a una generación nada más de que de que el cristianismo sea erradicado? Así que Mm. sí, yo diría que ellos indican que el problema de la sociedad no es pecado en cuanto a los problemas sociales y esa es su respuesta. Joseph, yo no sé si tienen diferentes pensamientos sobre eso. Bueno, simplemente yo enseño cada día, tengo niños en mi clase y comparto mi tiempo para hablar de la palabra de Dios. Realmente, cuando nosotros estamos hablando del tema y presentan una pregunta, me encanta porque es un tiempo para ver qué están pensando. Lo que hacemos aquí en la Academia Familiar Cristiana empieza en el hogar. Nosotros podemos enseñar y predicar, pero el problema en la nación son las familias americanas
que no se les está enseñando. Y escucha, el cristianismo no se está enseñando y no está siendo vivido a través de los padres en los hogares. Es realmente diluido, es yo quiero mi pecado y mi iglesia también. Y están tan confundidos. Estudiantes que tenemos, cristianos, aquellos que vienen y realmente más un esfuerzo evangelístico aún en la academia y hablar, por ejemplo, del divorcio. Yo dije algo recientemente en el salón de clase y un estudiante que yo pensé que tal vez sabía la diferencia de lo correcto e incorrecto. Ella dijo, pero la gente no simplemente se dejan de amar, no, el matrimonio no simplemente no funciona y ya. Hay gente que no pueden sobrevivir en el matrimonio y fue sorprendente para ella escuchar que el divorcio, que Dios odia el divorcio. No es algo que él toma ligeramente, no es algo que promueve Dios, pero toda la cultura, la unidad familiar, realmente hoy día, todo en la nación, el pecado es tan normal hoy día. Y en lo que tiene que ver con los milenios, yo pondría el peso sobre en cómo han sido criados. Yo necesariamente no lo pondría en un partido político, no lo pondría sobre una motivación, una frase política, pero el fracaso, el fallo, lo que usted ha tratado de enseñar, hermano Swagger, el nuevo pacto, la manera de cómo vivir, lo que Pablo enseñó, el desgaste de la familia, se puede conectar a cristianos que individualmente han abandonado la victoria sobre el pecado, tal vez han abandonado el vivir la vida del nuevo pacto, una vida victoriosa, y ahora llegamos a un lugar donde no sabemos qué decir excepto si el divorcio simplemente es normal, si el divorcio es algo que sucede, necesitamos otra opción, otra razón por la cual sucede, no puede ser pecado. Entonces, para mí, en lo que tiene que ver con los milenios, yo realmente creo que en América hay un ataque en contra de la unidad familiar y no estamos haciendo discípulos en casa lo suficiente, ¿no? Correcto, sí. De lo que estás hablando, lo que Josh está diciendo, siempre ha existido. No es algo que de la noche a la mañana llegó a la raza humana en los Amén. últimos años. Y nosotros le decimos a personas que todo lo que su corazón quiere se encuentra en Cristo. Y no creen eso. No creen eso. Hay algunos que sí y hacen a Jesús el Señor de sus vidas y es lo que dice la Biblia que es un gozo inefable y lleno de gloria. Pero realmente la culpa está en muchos lugares y está detrás de los púlpitos Sí, ampliamente. Allí está absolutamente. la culpa, está en el hogar. No se está enseñando como se debería y no se está viviendo como se debe. Pero siempre ha sido que el problema siempre ha estado allí presente. No ha habido una ocasión en la historia donde no ha sido así. Sí. Y cuando el predicador predica lo que debe de predicar, el poder de convicción del Espíritu Santo Amén, así entonces es. empieza a moverse en ese corazón. Esa persona entonces es importunada para encontrar a Cristo, para entregar su Amén, corazón a amén. Cristo. La mayoría de las iglesias hoy día no podría ser salvo aún si quisiese. Sí, amén. Es muy Pensemos en eso. triste. No podría ser salvo aún si quisiera ser salvo. No podría. El Señor no está allí presente. Lo he dicho muchas veces sobre un hermano en África que un ángel le dijo, ve a cierto lugar, ve a la La costa. costa y haz una derecha. Y él lo hizo y llegó a una aldea y en esa aldea había una iglesia y él sabía o conocía de Dios lo suficiente para conectar una iglesia con Dios. Se detuvo para entrar allí y el ángel se apareció ante él otra vez y le dijo, no entres en ese lugar. Y así le sucedió varias veces. Finalmente llegó a la iglesia pastoreada por el hermano Trotter y el ángel le apareció otra vez y le dijo, entra en este lugar ahora. Y el caso es que aún, aún los uno o dos predicadores que parece que predican la verdad,
pero realmente no hay una onza del Espíritu de Dios allí. Sí, amén. No hay Espíritu de Dios allí, punto. Lo que usted está diciendo es que sin el mover y la operación del Espíritu Santo, No va a no podemos llegar avanzar. a Cristo. No voy a decir que la persona no puede ser salva. Si ese predicador predica la verdad, puede ser salvo, ¿no? Pero la mayoría no van a ser salvos. Ese es el problema. Pero el Espíritu Santo tiene que moverse y operar. Y la mayoría de las iglesias, gracias a Dios que no todas, no se están moviendo. Entonces, ¿cómo puede comenzar a saber qué es correcto? No No pueden, se puede, no no se pueden. puede. Y una vez más, la familia debe, una vez más, ser fundada sobre la palabra de Dios. La familia cristiana debe ser fundada sobre la palabra de Dios. Uno no tiene que tener servicios en el hogar, pero sí tenemos que vivir el cristianismo delante de los hijos Así y es. hacer que la palabra de Dios esté disponible a ellos diariamente. Eso es algo que ellos tienen que ver y que ellos tienen que experimentar. Los padres, creo yo, que tienen que poner el estándar que se crea de una manera negativa. Lo que lo que los padres hagan un poco, los hijos van a hacer Sí. mucho. Eso es lo que John Wesley dijo, que cuando una generación permite que la otra generación haga otra cosa y eso se ha convertido en un tema, un problema, es algo que se ha comprometido y comprometido y comprometido hasta que cuando el cristiano consume alcohol socialmente y los niños lo hacen o los jóvenes lo Sí. hacen, ahí está el problema. En el hogar donde crecí, no fallábamos en ir a la iglesia, no importa el clima, íbamos a la iglesia. No conozco yo las veces que yo llegaba a la casa, mi mamá estaba cantando. El Espíritu de Dios se estaba moviendo allí. Y yo sentía en mi cuerpo la presencia de Dios cuando yo la escuchaba a ella cantar en mi casa. A veces sabía que yo estaba allí, a veces no. Pero el Señor era prevalente en nuestro hogar. No era una casa de $1,000,000. Era una casa muy, muy humilde, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Mejor que un hogar de $1,000,000, Así ¿verdad? es, así es. Y realmente la iglesia en la mayoría de los casos, con pocas excepciones, no es lo que debería de ser. Pero hablando del pecado, hermano Swagger, y cómo el cristiano debe tratar con la situación, cualquier cosa que me robe un pecado o que me robe una bendición, yo quiero alejarme de ella. Usted mencionó la revolución de la gracia. Una de las cosas que 2 Corintios capítulo 7 nos dice es el beneficio de la convicción, el beneficio de lo que Pablo dijo que era una, bueno, que era algo malo. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y dijo, yo me regocijo, no porque eh, están mal, sino porque ustedes se arrepintieron, porque fueron hechos ustedes porque ustedes se arrepintieron. Y yo no sé qué es lo que dicen estos proponentes o promotores de la revolución de la gracia, pero hay un beneficio por ser redarguidos por el pecado. Bueno, podemos leer lo que escribió Pablo en sus epístolas. Él enfrentó el mismo problema, aunque fue unos cuantos miles de años atrás, lo mismo que enfrentamos hoy. Gente que no quiere vivir para Así es. Dios. Y él dice, para que reciban, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y quiero hacer la pregunta bien, arrepentimiento para salvación. Yo no soy un erudito griego en lo absoluto, pero me parece como que la conexión con arrepentimiento en la vida del creyente y nuestra salvación, si uno no se dirige al pecado en la vida del cristiano, puede llevar a la pérdida del alma. Creo que Repite eso otra vez. si uno no trata y se dirige al pecado apropiadamente en la vida de un cristiano, puede, puede jugar una parte en la pérdida del alma. Si vas a la iglesia correcta, no vas a hacer eso. Correcto, pero él está diciendo que debe haber, y ahora, mire, debe haber un temor saludable, no no Ujú. un temor en el que yo constantemente pienso si yo me voy al infierno o no. Yo diría que ninguno aquí nos levantamos en la mañana nervioso porque vamos a pecar.
No, yo tengo fe en la cruz y sé que me ha dado la victoria, pero sí pecamos y el concepto es cómo tratamos con esto cuando esto pasa. Pablo está diciendo que realmente aquí hay una obra de salvación cuando esa tristeza que es conforme a Dios contribuye a mi arrepentimiento. Pero lo que pasa es que si yo vivo una vida en la que yo estoy alejándome de eso, yo estoy refutando la, la asistencia de Dios, el convencimiento, el redarguir de Dios, es algo que va a terminar en mal. Contribuye a la obra, contribuye en la Así obra de está. salvación que estoy Muy bien. experimentando. Y mi punto es que ¿por qué no queremos ese beneficio en nuestra vida? ¿Por qué no Así es. queremos eso? ¿Por qué lo desechamos? No lo Así es. entiendo. Porque quieres una parte del pecado y quieres sentirte bien sobre la Para situación. mí sería esa la razón por la que esta razón es tan popular. A eso me refiero. A eso me refiero. Correcto. Yo he escuchado esto en muchos predicadores, que ellos no creen que su doctrina produce una actividad pecaminosa, ellos creen lo opuesto. Pero Pablo nos advierte que en los últimos días los hombres que predican falsa doctrina serán engañados y saldrán a engañar a otros. Así es. La respuesta para todo esto, hermano Swagger, es un entendimiento apropiado de la obra de Cristo en el Calvario. Porque si uno quiere salvar a los miembros individuales, eh, si uno quiere que los padres no se divorcien, ambos, la mamá y el papá, tienen que dirigirse a Cristo y la fuente de poder tiene que ser el Espíritu. El amor no es suficientemente fuerte para ser la fuente de poder, es un motivador. La cruz es la fuente de poder. Y si nosotros sabemos cómo poder lograr la responsabilidad moral y ética de ser cristiano a través de fe en Cristo y la cruz, tenemos el objeto correcto de fe, entonces podemos tener la esperanza de que el fruto se exhibirá en nuestra vida. Así que no estamos poniendo un estándar allá afuera para que la gente se levante y crezca con sus fuerzas, sino que ponemos un estándar diciendo a través del poder de la gracia y la fe, a través del poder de la cruz y fe en la cruz de Cristo, uno puede ver estas cosas comenzar a llevarse a cabo en la vida y lo que no queremos que se vaya y se elimine. Y es la única manera. Es la única Es la manera. única manera. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la programación. Damas y caballeros serán bendecidos. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.